Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, familias todas. Damos gracias al Señor por este último tema del curso básico de Eclesiología, Iglesia Soy. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este último tema venga a iluminarnos, venga a despertarnos, venga a amar, a conocer y a dejarnos guiar por nuestra Madre, por la siempre bienaventurada Virgen María. Y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del libro del Salterio de los Salmos, del Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Finalmente pisan nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Señor nuestro Dios, te damos infinitas gracias en este tiempo en que nos estás llamando a caminar hacia esos umbrales de la Jerusalén celestial, de esos tiempos escatológicos de nuestra fe, de creer, esperar en la resurrección de los muertos y en la vida, más allá de esta vida en la cual estamos peregrinando, pero sabemos en tu dulce nombre que algún día, al igual que aquellos que ya nos han antecedido, estaremos en la iglesia triunfal. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría saber que vamos a pisar los umbrales de esa Jerusalén celestial. Te damos infinitas gracias. Te pedimos que este curso haya servido para despertar, recordando el sacramento de nuestro bautismo y el sacramento de la confirmación, para un despertar en nuestra vocación de laicos dentro de la iglesia y siendo iglesia. A ti, Santísima Virgen María, Madre del caminante, te damos infinitas gracias. Te pedimos que intercedas por nosotros, por el mundo entero, ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Y como lo decía el libro del Salterio en el Salmo 122, qué alegría. Qué alegría que estemos llegando al final de este curso básico de eclesiología dentro del llamado que nos hace la gracia del Espíritu Santo a través de nuestra Madre Iglesia para caminar juntos, para caminar guiados por el Espíritu Santo. En esta iglesia que había sido ya prefigurada desde el Antiguo Testamento y que nace con la venida en Pentecostés de la efusión del Espíritu Santo. Una efusión del Espíritu Santo donde dice el libro de Hechos de los Apóstoles, quedaron llenos ellos y algunas mujeres. Y dentro de esas algunas mujeres estaba la bienaventurada Virgen María, la Inmaculada, la llena de gracia, la Madre de Jesús. Y en este último tema que lleva por título María, imagen de la Iglesia, vamos a recordar no solo que la Iglesia ya estaba prefigurada desde tiempos de Noé, de Moisés y de todos aquellos líderes que hicieron el llamado al pueblo para salir de la esclavitud hacia la tierra que emana leche y miel. El llamado está dado, el llamado que nos dio la Iglesia a través del despertar en nuestra conciencia en el sacramento de la confirmación para ir a anunciar los valores y las buenas nuevas del reino de Dios. Una iglesia que es peregrina, una iglesia de corazón abierto, una iglesia que sabe
clamar e interceder por el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué debo de hacer para que se perdonen mis pecados? Conviértete y arrepiéntete. El arrepentimiento y la conversión, esa guianza del Espíritu Santo para no volver a pecar más. Ya no cargues con la culpa de los pecados que cometimos en el pasado. Es el momento, hermanas, hermanos, de dejarnos levantar por la gracia santificante del Espíritu Santo, tomar el arado y saber que cada día estamos caminando más y más y más cerca a esos umbrales de Jerusalén, a esa iglesia triunfal, a esta iglesia escatológica que nos está anunciando que hay vida después de esta vida, la vida eterna. Una iglesia de corazón abierto, una iglesia que nos ha presentado su acción sacramental para traernos la salvación personal, la salvación del mundo entero. Una iglesia universal, una santa católica y apostólica que nos presenta el sacramento de la salvación. Hemos visto en nuestro despertar en este curso cuál debe de ser nuestra vida y nuestro servicio como laicos, como personas bautizadas y confirmadas que ya hemos tenido el punto de partida, el encuentro con una persona, con un acontecimiento que ha cambiado mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi forma de comportarme, mi forma de no caer en las esclavitudes también de este mundo, de proclamarme libre en el nombre poderoso de Jesús, pero una libertad que me llena de paz, de alegría y de prosperidad. No podríamos proclamar nuestra profesión de fe a través del credo si no fuera bajo la guianza del Espíritu Santo. Es la acción del Espíritu Santo en esta iglesia que ha nacido allá en Pentecostés, de la cual ya nos hablaba nuestro guía, el Padre Francisco Mengíbar, y dice este documento de Iglesia Sinodal sobre la eclesiología, que el credo en la iglesia es una santa católica y apostólica. No podríamos hacer esta confesión de fe con todo lo que ella significa si no fuera por la guianza y por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu que nos guía hacia la verdad, el Espíritu que nos guía hacia la paz, hacia esa alegría, fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha estado, está y estará en los grandes acontecimientos de la iglesia, pero que también está y estará siempre en la vida y en la misión de todos los bautizados, a quienes nos llamamos laicos de esta Santa Iglesia Católica y Apostólica. El Espíritu Santo que ha sido conocido desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través del viento, de ese ruaj, de ese viento que significa aliento de vida, esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que hace que nuestro cerebro organice los latidos de nuestro corazón hasta el momento en que, como lo dice Job, el Señor lo dio, el Señor lo llamó, bendito y alabado sea el dulce nombre del Señor. El Espíritu Santo que también se simboliza y lo vivimos a través del sacramento del bautismo,
en la aspersión, en el agua que purifica, el agua que nos purifica de aquel pecado que nosotros no cometimos. Pero como lo cometieron Adán y Eva, entró el pecado y la muerte a este mundo. Pero a través del credo nosotros decimos, esperamos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, que así sea. Amén y amén. También el Espíritu Santo, a través del fuego, el fuego que es energía, el fuego que quema todos los pecados, el fuego que después de quemar el agua va a limpiar, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para ir a cumplir con nuestra misión de bautizados y confirmados, de anunciar la buena nueva, de aquellos principios que Jesús, el Maestro de Galilea, nos enseñó a través de su vida, de su pasión, de su muerte, de su gloriosa resurrección. Pero en ese caminar siempre estuvo la llena de gracia, la Inmaculada María, nuestra Madre. Y seguimos nosotros diciendo que si vivimos en el Espíritu Santo, debemos de obrar según nos lo pida el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia peregrina, una iglesia samaritana, una iglesia que ya no espera, sino una iglesia que va en busca de aquel que está herido, de aquel que está marginado, de aquel que está enfermo, de aquel que está necesitado, para levantarlo, para animarlo, para consolarlo, para exhortarlo y llevarlo a ese camino de la verdad y de la vida, a ese camino lleno de alegría como es haber empezado a caminar desde el punto de partida, como dice el documento de Aparecida, desde nuestro encuentro personal con Jesús. Creemos pues, hermanos, en esta iglesia escatológica, en esta iglesia que nos anima a saber esperar, a no tener miedo en ese segundo parto, al cual muchos con temor le llaman la muerte. Un momento que va a llegar cuando menos lo esperamos, cuando menos nos demos cuenta que a nosotros no nos va a doler, pero que luego vendrá a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, a nuestra familia, vendrá la alegría en la fe, en esa fe escatológica de que estamos ya purificados por la acción del Espíritu Santo, porque dice el libro del Apocalipsis que nada impuro entrará en el reino de Dios, entrará en esa iglesia triunfal donde se encuentran ya todos aquellos que ya nos acontecieron. Dentro de este tema, María, imagen de la iglesia, vayamos a lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, hablándonos de la filiación divina, de ese caminar siempre juntos con Jesús, a pesar de los pesares, estar siempre tomados de la mano de Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu Santo,
al espíritu de su Hijo que clama y dice: Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo también eres heredero, heredera por voluntad de Dios. Esta es palabra de Dios. Ya no somos esclavos de la ley, y en este tiempo que se nos avecina, previo a la celebración de la Navidad, el Espíritu Santo de la gracia de Dios nos quiere liberar de toda esclavitud, a que no dependamos del consumismo, sino antes bien, sabiendo que Jesús, el Salvador del mundo, ha venido por cada uno de nosotros, por los enfermos, por los cautivos, por los oprimidos, por aquellos que están viviendo una soledad, aquellos que ya no le encuentran humanamente, por así decirlo, el camino de la solución. Jesús, nacido del vientre virginal de una mujer llamada María, quiere nacer en nuestros corazones, quiere nacer y crecer y llenar nuestros corazones de la gracia santificante de su Espíritu Santo, porque desde ese momento, desde el momento del sacramento del bautismo, hemos recibido la condición de ser hijos adoptivos de Dios. Y si somos hijos adoptivos, somos coherederos de todos los bienes, de todas las bendiciones del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces y tristemente, hermanos y hermanas, conocemos o vivimos situaciones de disgustos a través de herencias? Pero aquí, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, hablándonos de esa cercanía que debemos de tener con Jesús el Nazareno, aquel que ha nacido del vientre virginal de una mujer, por lo cual hemos sido llamados hijos adoptivos de Dios y coherederos por voluntad de Dios. Que no te preocupen las cosas materiales. Lucha por cada día vivir de mejor manera, teniendo paz en tu mente y en tu corazón, las cosas divinas, las cosas que escatológicamente nos va a tocar que vivir cuando nos diga el Señor: bienvenidos hijos, bienvenida hija de mi Padre. El llamado después de la gracia purificadora del Espíritu Santo, pero el llamado también que nos está haciendo en estos últimos años a través de la Iglesia, para que caminemos juntos, para que tengamos una vida de sinodalidad, de caminar y preocuparnos los unos a los otros, porque esa es la voluntad de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Pero para eso hemos venido preparándonos en este curso de Iglesias Hoy, para ir con la llenura del Espíritu Santo, como bien lo escribe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 14, para ir a consolar al que está desconsolado, ir a levantar al que está caído, a animar al que está desanimado y a proclamarle el tiempo de la gracia de Dios para su vida, para su matrimonio, para con sus hijos, para con ese momento difícil de soledad que tal vez pudiera estar viviendo alguno de nosotros. María, madre de la Iglesia, María, mujer caminante,
Es la mujer que supo dar el sí en el momento de la anunciación del ángel Gabriel, cuando le dijo: alégrate, bienaventurada. Alégrate, María, porque concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. María, que representa a esa iglesia llena del Espíritu Santo, a esa iglesia en salida, a esa iglesia samaritana, a esa iglesia depositaria en el sagrario del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si el primer sagrario fue el vientre maternal de María Santísima. Una iglesia, una María también en salida, una madre del resucitado, una madre del Verbo encarnado, que fue a visitar, nomás recibió el anuncio del ángel, fue a visitar a su prima Santa Isabel. Isabel, que reconociendo por inspiración del Espíritu Santo, le dijo: ¿y dónde que venga a visitarme a mí la Madre del Salvador? Y en ese momento brincó Juan el Bautista, con ya 6 meses de estar en el vientre de su madre Isabel. María, que supo dar el sí para ser una mujer modelo de fe, una mujer que supo valorar los bienes del reino de Dios para ir a anunciarlo a todas las personas de aquellos tiempos, y hoy, a través de nuestra devoción mariana, anunciar a través del Santo Rosario los distintos pasajes dolorosos, gloriosos, gozosos, los pasajes luminosos de nuestro Señor Jesucristo. María, dice este documento, modelo de fe y modelo de escucha del Espíritu Santo. Si nosotros confrontamos este temario de eclesiología básica de una iglesia sinodal y vamos al catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 144, hablándonos de esos modelos de fe, de lo que es la obediencia en fe, dice el catecismo en su primera parte, en el numeral 144, obedecer. Y yo les diría, hermanos, hermanas, ¿qué tanto nos está costando obedecer? Obedecer en el hogar, obedecer a nuestros padres, que los hijos nos obedezcan a nosotros, en este mundo tan lleno de tribulaciones, en este mundo donde hay tantas noticias desagradables que uno dice, ¿hasta dónde hemos estado cayendo? Obedecer en la fe, que es y significa someterse libremente a la palabra escuchada. Obedecer, que significa someterse libremente a la palabra escuchada. Y María, que más que modelo, lo vamos a ver en el numeral 144, es la mujer por excelencia que supo escuchar en la fe la voz de Dios. Obedecer, que significa someterse libremente a la voz, a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por aquel que es la voz. Su palabra, su voz está garantizada por Dios, la verdad misma. Esta obediencia, de esta obediencia tenemos a Abraham, que es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Abraham, en la carta a los Hebreos dice, modelos de fe. Es el modelo de fe que nos propone la Sagrada Escritura. Y el catecismo en el numeral 144 nos presenta a María no como una modelo,
Pregúntate, ¿qué es lo que hace una modelo en este mundo? Muchas veces se transforman en una apariencia que no es su realidad, en una apariencia temporal. Pero dice el numeral 144 que María, la Santísima Virgen María, es la realización más perfecta de esta fe, de este escuchar la voz de Dios para ir como iglesia peregrina, ir en salida. Dichosa tú que has creído. Lo leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 4. Pero María estaba convencida que ella estaba escuchando la voz del ángel de Dios que le anunciaba y le decía: no temas, alégrate, porque concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Y a la voz escuchada siempre debe de ir acompañada de una respuesta. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no nos han hecho el llamado? ¿Desde cuándo viene la iglesia, una santa católica y apostólica, ya hace casi 2 años, haciéndonos el llamado a la sinodalidad, a caminar juntos, con un mismo objetivo, con una misma dignidad, para ir a llevar a través de la palabra, a través de los sacramentos, el sacramento de la salvación? Así es, hermanos y hermanas, que debemos de aprender a responder. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero nos tenemos que atener a las consecuencias del sí. Un sí que nos va a exigir, nos va a pedir desacomodarnos, cambiar nuestras rutinas, tener una agenda abierta para servir al Señor, para amarlo, conocerlo, servirlo y anunciarlo. Y un no que tendrá sus consecuencias. Porque a tu alcance pongo el agua y el fuego. A tu alcance te pongo la oportunidad de decirme sí o la oportunidad de decirme no, tal vez después, como que fuéramos dueños del tiempo, sin saber cuándo realmente vamos a ser llamados a la presencia del Señor. María, Madre de la Esperanza e imagen de esta iglesia, como una realización perfecta de la obediencia en fe. María, mujer de la sinodalidad, porque María es modelo, es realización plena de la sinodalidad. En primer lugar, porque Dios quiso que ella participara voluntariamente en la historia de la salvación, como lo leímos en la filiación divina que nos describe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Participación voluntaria en la salvación, porque es la madre que acompaña a los hijos, y no solo acompañó a su hijo único desde el momento de la anunciación, lo acompañó también en el momento de la pasión, lo acompañó y estuvo a los pies en el momento de la crucifixión, confió y esperó y caminó junto con sus otros hijos adoptivos, los discípulos, dentro de ellos Juan, el discípulo amado, a quien Jesús le dijo: ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. María, que supo acompañar hasta el monte,
donde Jesús había dicho que ahí a él lo verían resucitado en un cuerpo glorioso. María, una mujer que siempre estuvo en camino, que siempre estuvo acompañando a sus hijos, a su hijo y a sus hijos adoptivos, como eran los discípulos. Y también María, que es ejemplo para la iglesia, porque es la mujer fiel a la tarea evangelizadora en un mundo complejo, en un mundo lleno de crisis, en un mundo donde se están perdiendo los valores. María, en resumen, modelo de obediencia, pero una obediencia voluntaria, una obediencia después de aprender a escuchar la voz de Dios. Entra en lo secreto y allí en lo secreto ora y escucha la voz de tu Señor. Muchas veces perdemos el tiempo en los ruidos, en las bullas, en las fiestas, pero muy pocas veces aprovechamos la soledad para decir: habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva, al igual que María, que tu siervo o que tu sierva te escuche. Una escucha que nos va a llenar de paz, una escucha que nos va a consolar, una escucha que nos va a levantar, que nos va a animar, una escucha que nos va a llenar de alegría. Fruto del Espíritu Santo. María, una mujer que vive de la fe y camina en la fe. La mujer que supo escuchar la voz y hacer la voluntad de Dios. María, que es la madre de la esperanza, la que supo esperar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María, que es imagen para caminar en comunidad, para caminar en sinodalidad. Así es, hermanos y hermanas, como llegamos a este último tema, María, imagen de la iglesia. Una iglesia que tiene fe, una iglesia que espera en la resurrección de los muertos, una iglesia escatológica que confiesa en la vida eterna, en la vida después de esta vida, una iglesia en salida, una iglesia caminante, una iglesia samaritana, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que, al igual que el buen pastor, quiere conocernos a cada uno de nosotros y llamarnos por nuestro nombre. En este momento que estás viviendo, quiero pedirte que ahí donde estés, en unos segundos de silencio, de oración contemplativa ante el niño Jesús, ante Jesús que inicia su misión, su ministerio público, diciendo: arrepiéntanse y crean, porque el reino de Dios está cerca. A un Jesús que cargó con la cruz de nuestros pecados. Aquel Jesús que en la cruz dijo: Eloí, Eloí, lema sabactini. A ese Jesús que tal vez hoy te está impulsando a que digas: Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Sentir la sensación de abandono para sentir la plenitud de la presencia de Dios, de ese Dios que te dice: te aseguro que estarás conmigo
en el paraíso. Sin importar cuántas veces tal vez nos han hecho el llamado y no hemos respondido. En estos segundos de silencio, contempla el rostro de Jesús niño, el rostro de Jesús que creció en sabiduría, el rostro de Jesús que fue rechazado por muchos, aun siendo la piedra angular, el rostro ensangrentado, coronado en espinas, el corazón que fue traspasado por una lanza, contempla las 5 llagas de Jesús. Si hasta el día de hoy no has creído en que es Jesús quien te está hablando, que es Jesús quien te está llamando a través de esta sinodalidad, deja que el Espíritu Santo en este momento de adoración, al igual que el discípulo incrédulo, deja que el Espíritu Santo te permita tocar cada una de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. La llaga de su mano derecha, la llaga de su mano izquierda, la llaga de su pie derecho, de su pie izquierdo, pero ante todo, la llaga de su sagrado corazón donde brotó sangre y agua. Sangre como símbolo de vida eterna, de vida escatológica, agua que también venía a representar el sacramento del bautismo, el sacramento de nuestra purificación. Junto a la cruz estaba María, imagen de la iglesia naciente, viendo derramar de la cruz del Calvario sangre de su sangre. No importa cuántas lágrimas hayas derramado en oración por tus hijos, hoy el Señor quiere decirte: ánimo, tus plegarias no han sido en vano. ¡Ánimo! Come y bebe porque el camino aún es muy largo. ¡Ánimo, levántate! Deja actuar al Espíritu Santo y anda a dar testimonio, no de la mujer que eras ni del hombre que eras, sino de la mujer y del hombre que eres y los frutos del encuentro con Jesús misericordioso, con Jesús sacramentado. Irlo a anunciar como lo anunciaron los discípulos, como lo anunciaron los 72, como lo siguen anunciando los obispos, como lo seguimos anunciando nosotros los laicos, sabiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Despertando en nuestra conciencia de que iglesia soy, de que tengo la vocación y la misión de ir a iluminar a aquellos que siguen viviendo en la esclavitud,
aquellos que siguen viviendo en las tinieblas, para abrazarlos y decirles: Jesús te ama, Jesús te ilumina, Jesús te bendice, Jesús te levanta con el poder de tu Espíritu Santo. Pidámosle a nuestra Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, Madre y realización plena de la fe, en obediencia, Madre de nuestra Iglesia Católica, que interceda por todos y cada uno de nosotros, que interceda por este mundo ante su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que esos misterios luminosos vengan a iluminar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra Guatemala, nuestro trabajo, a iluminar todos aquellos momentos oscuros que puedan haber en el mundo. Por eso te decimos a ti, Santísima Virgen María: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en una sola gloria digamos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y que tengamos una Navidad de la sinodalidad, para que caminemos juntos al encuentro del Señor, para que caminemos cada quien en el momento de la escucha del llamado, a ese momento de alegría. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, porque tarde o temprano vamos a estar pisando los umbrales de Jerusalén. Paz y bien, y recuerda que Cristo Rey te ama, y te ama con amor eterno.